el foro lleva como título Maíz transgénico en México hacia una ciudadanía informada. Quiero primero explicar un poquito de qué se trata esto. Agradecer, por supuesto, a la Unidad de Vinculación del CIECO, el Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM, por la organización, también a la Asociación de Estudiantes de la ENES Morelia, que han estado apoyando, y también parte de la idea de hacer este debate surge de ellos. ¿Cuál es la idea de hacer este debate? Tener elementos, construir una opinión crítica informada sobre la problemática del maíz transgénico en México. No vamos a abordar el tema de todos los cultivos transgénicos en todo el mundo, nos vamos a concentrar en un caso específico, que es el caso del maíz, el caso de México. Y bueno, yo sí quiero dar un antecedente. El secretario de Agricultura de la Zagarpa hace algunas semanas menciona varias cosas, ¿no? Ustedes saben que pronto la Zagarpa tiene que pronunciarse a favor o en contra de la siembra tanto experimental como comercial de maíz transgénico en México. Cito textual al señor Enrique Martínez y Martínez, secretario de Zagarpa: no haremos nada que ponga en riesgo la salud de la población y la riqueza genética de las semillas. La Zagarpa va a solicitar a la UNAM y a otras instituciones la resolución en torno a la siembra de maíz genéticamente modificado para que la decisión que se asuma tenga un gran aval científico. Hemos escuchado las preocupaciones de asociaciones, organismos intelectuales, científicos y productores. A todos los tomaremos en cuenta, pero la resolución tendrá un sustento científico. El día de hoy tenemos a 4 científicos, no solamente de la UNAM, sino también de 2 de las mejores universidades públicas de este país, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que además nos ha prestado amablemente esta sede, y de la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces, pues son opiniones de expertos, no solamente desde la parte biotecnológica, sino también desde la parte ambiental y desde la parte socioeconómica y cultural. Entonces, bueno, la idea de hacer este foro es que lo que se discuta aquí, que las conclusiones de esto, pues se lleven directamente al rector de la UNAM, para que él a su vez pues las haga llegar a la Secretaría de Agricultura. ¿Cuál es la dinámica? Tenemos un par de ponencias, un pequeño receso, después las otras 2 ponencias, y se les va a estar, primero se les van a estar pasando unas hojas de registro. Nos interesa tener sus datos. La idea es que este sea el primero de una serie de debates sobre el tema del maíz transgénico, y pues es por esto que nos interesan los datos, para poder invitarlos a futuros debates. Se les van a estar pasando también algunas hojitas para que puedan escribir sus preguntas, y al término de las presentaciones pues ya habrá la mesa redonda con el debate, ¿no? Entonces, sin más, pues agradecer aquí a nuestros participantes. El primero de nuestros ponentes es el doctor Horacio Cano Camacho. Bienvenido. Es biólogo egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una maestría en Ciencias en Bioquímica y un doctorado en Ciencias en Biotecnología por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, el CINVESTAB. Es profesor investigador del Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología de la Universidad Michoacana, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con cerca de 50 publicaciones científicas. El tema de la plática, muy al grano, es ¿qué es el maíz transgénico? Entonces, gracias, Horacio.
Pues, gracias por su asistencia. Es importante discutir sobre el maíz y sobre la tecnología que hay detrás de este planteamiento del maíz transgénico, aunque sea sábado un poco lluvioso, ¿no? ¿Qué es el maíz transgénico? Es el tema. Pero antes de hablar de maíz transgénico, pues creo que por la composición heterogénea del público, pues comenzaríamos por explicar qué es un transgénico. Yo he estado escuchando mucho del debate en nuestro país en torno a los transgénicos. Y una cosa que llama poderosamente la atención es el desconocimiento de qué es esta tecnología, ¿no? Parte de la resistencia a esta tecnología tiene que ver en gran medida con este desconocimiento. Hace unos días incluso he escuchado a través de la radio gente que comenta que después de comer maíz transgénico hay evidencias de niños que tienen deformidades y este tipo de situaciones. Entonces, intentando que el debate se centre más sobre los aspectos verdaderamente críticos de una decisión como la que se anuncia y menos sobre creencias, mitos y todo lo que gira en torno a este tipo de tecnología, bueno, quisimos iniciar hablando de qué es un transgénico. A manera general debemos de decir que la unidad básica de información de todo lo que somos los seres vivos está contenida en los genes. Y los genes, por supuesto, están hechos de una molécula que es el ácido desoxirribonucleico. Una cosa interesante que ha descubierto la ciencia es la unidad de composición y funcionamiento de los genes. Es decir, cualquier material de tipo genético está estructurado exactamente igual, se compone de los mismos elementos y funciona igual, no importa cuál sea el organismo. Y este es precisamente uno de los fundamentos de la tecnología de la transgénesis, la posibilidad de romper con la barrera de especie. Una vez que nosotros, trabajamos en biotecnología, extraemos el ADN de una célula, no importa la fuente, se compone y funciona exactamente igual. ¿Por qué es importante comenzar a hablar de esto? Bueno, los genes determinan todo lo que los organismos son, estructural, funcionalmente e incluso en el comportamiento. Toda la estructura de un ser vivo está entonces determinada y es conducida por los genes, que además determinan el funcionamiento de todos los sistemas que componen el ser vivo, su interacción con otros organismos y con el ambiente, y esto también es interesante, la interacción que forma, por ejemplo, una planta con las bacterias, los hongos, los herbívoros, nosotros mismos, es una interacción de tipo genético. Determina, por supuesto, la herencia, es decir, la posibilidad de transmitir esta información de manera vertical de una generación a otra. Y, por supuesto, la permanencia. Lo que cambia en los seres vivos, es decir, lo que evoluciona en los seres vivos, son sus genes. Durante mucho tiempo, a mediados del siglo XX, se pensó que el contenido total de genes de una especie era único y exclusivo. Es decir, no había un proceso de interacción más allá de la interacción bioquímica y fisiológica de las que les hablaba en un momento. Digamos que los organismos permanecían puros, es decir, su genoma era su exclusividad y no tenía nada que ver con los genomas de otro tipo de organismos más allá de estas interacciones. Esta imagen comenzó a cambiar con el descubrimiento de una gran cantidad de elementos, ¿no? A mediados del siglo XX se descubrieron los famosos elementos móviles, o llamados también transposones. Ahorita no importa qué cosas son esos, que precisamente se descubrieron en maíz. Se conocían ya elementos como la conjugación en bacterias, la infección viral en prácticamente todos los organismos, y recientemente, o más recientemente, un proceso que se llama transferencia horizontal de genes. Entonces, ahora sabemos que en la naturaleza la transmisión de material genético
incluso rompiendo la transmisión vertical, que es la herencia, es un fenómeno constante. De hecho, una gran cantidad de especies que nosotros conocemos son el resultado de esta transferencia masiva de genes. En la actualidad sabemos que por lo menos todos los seres vivos estudiados presentan secuencias genéticas o incluso porciones completas de su genoma que se han originado en otras especies distintas. Por supuesto, especies entre las que no hay ningún tipo de reproducción sexual, o sea, hay otros mecanismos de transferencia. Como un ejemplo, el 40% del genoma humano es adquirido, es decir, es producto de la inserción de material genético de otros lados, básicamente virus, transposones, retrotransposones, etc. Y hace unos días se publicó ya la secuencia completa del trigo. El trigo aporta el 20% de la energía que los humanos utilizamos, ¿no? Es un producto de gran importancia. Pues bien, el trigo tiene un genoma gigantesco, alrededor de 6 veces el tamaño del genoma humano. Tiene alrededor de 90.000 genes contra los 25.000 más o menos en humanos. Pues bien, el trigo es el resultado de la fusión de 2 genomas completos, de 2 especies distintas. Y podemos trazar las porciones que le corresponden a cada uno de estos genomas. Entonces, hay una constancia entonces en este proceso de transferencia genética. Esta transferencia, ¿qué importancia tiene? No hay mucha claridad. Sabemos que juega un papel importante en el proceso evolutivo. El origen mismo de los organismos, vamos a llamarle eucariotas o núcleo, se debe a la transferencia masiva de genes, es decir, la asociación de bacterias que posibilitaron el desarrollo de organismos mucho más complejos. Y por supuesto, se ha debatido mucho sobre el papel de esas transferencias en procesos evolutivos. Esto es importante para la discusión y el debate que vendrá después. En 1973, aprovechando estas condiciones naturales de transferencia genética, se pensó en la posibilidad de utilizar el proceso de manera artificial dentro del laboratorio. En 1973 es el primer reporte de la construcción de una molécula genética y su introducción en bacterias. El caso más sonado es el aislamiento, no sé si tienen un apuntador, el aislamiento de un fragmento del genoma humano, la insulina, el gen de la insulina, y su introducción en bacterias, para que estas bacterias ahora sean productoras de insulina humana. De hecho, la insulina que se consume en la actualidad, toda es de esta fuente. Y hay una gran cantidad de productos que ya se utilizan de manera rutinaria en medicina, que son producidos de esta manera. En 1982 se logró la transgénesis, la transformación de mamíferos, introduciendo el gen de la hormona de crecimiento. El proceso es relativamente sencillo, se toma las células en el proceso, el óvulo en el proceso de fusión del núcleo del espermatozoide y del núcleo del óvulo mismo. Ahí se introduce con una jeringa la secuencia que nos interesa, se implanta el óvulo y el resultado son animales transgénicos. En 1984 se logró por primera vez la transformación de plantas. La primera planta transgénica es una planta que expresaba un gen de resistencia a un antibiótico que se llama canamicina, y bueno, ahora ya es una técnica rutinaria. La idea es entonces tomar una secuencia genética e introducirla en un organismo que no es su propietario original. A eso nos referimos entonces con la transgénesis. Entonces, el proceso de introducir material genético en otro organismo al que no le pertenece es lo que llamamos transgénesis. Y el transgen es el material genético introducido. Como hay un debate más retórico que otra cosa en torno a la transgénesis, y ahora sabemos que prácticamente todos los organismos somos transgénicos, se acuñó otro término. Y este término, para distinguir la transferencia artificial, es decir, del laboratorio, de la transferencia natural, es que se le llaman organismos genéticamente modificados aquellos que han sido manipulados por transgénesis en el laboratorio. El término transgénesis sigue siendo, a pesar de que se utiliza mucho, un poco vago por esta condición de proceso natural.
¿En qué se fundamenta esta tecnología de la transgénesis? Vamos a plantear algunos elementos. Ya dijimos que los genes codifican para las características o determinan las características de un individuo. De manera que un gen puede entonces determinar o dotar a su portador de una cualidad particular. Déjenme decirle que la mayoría de las cualidades de interés son multigénicas, es decir, no dependen de un solo gen, dependen de varios genes. Pero hay algunas cualidades de interés que sí dependen de un gen en específico. Muchas de estas cualidades pueden tener interés médico, interés industrial o interés agronómico y están ya identificadas y asociadas a un gen particular o a un grupo de genes en particular. El caso que les comentaba de la insulina, cuando la insulina es un solo gen, podemos extraerlo, quitarle los elementos que son irreconocibles por la bacteria que lo va a expresar y entonces hacer el proceso. Con la transferencia normal, la vertical, es decir, aquella que se da por reproducción sexual, este proceso de transformación de cualidades se puede realizar. De hecho, ese es el fundamento de los procesos de fitomejoramiento, por ejemplo, en la agricultura. A través de cruzas podemos transmitir una información de interés o una cualidad de interés. Sin embargo, con la cualidad de interés se transfieren miles de genes y muchos de estos genes no son de interés productivo, por ejemplo, ¿no? Esto lo podemos ver de manera muy fácil en los perros. Nosotros podemos seleccionar una cualidad, por ejemplo, de estatura, y luego hacer el proceso de reproducción. El gran problema es que junto con el gen que determina la estatura, estamos transfiriendo otro tipo de genes, ¿no? Genes que tienen que ver por la cercanía con la que genética con la que se hacen estos procesos de selección, pues tenemos un problema que se llama endogamia, es decir, la cercanía de estos genomas incrementa la posibilidad de la expresión de genes dañinos, ¿no? Y así tenemos nosotros que entre más pura es la raza de un animal de estos, mayor frecuencia de enfermedades de tipo genético encontramos, ¿no? Entonces, este es un problema que los agricultores por allá desde el siglo XVII ya habían observado, es decir, que estos procesos de selección continua llevaban eventualmente a la aparición de defectos. Y bueno, en el caso de humanos, en el caso de animales, incluso surgieron estructuras de tipo ideológico para bloquear esta posibilidad, es decir, evitar los apareamientos entre consanguíneos, etcétera, etcétera. En la agricultura, bueno, no tenemos ese proceso de tipo moral, y entonces se sigue haciendo. Pero con el tiempo empiezan a aparecer los fenómenos de genes dañinos, ¿no? Y entonces hay que comenzar con otros procesos de selección, y este es un proceso largo y que no termina nunca. Entonces, la ingeniería genética, o este proceso de poder transmitir o transferir genes de interés, obtuvo una ventaja inmediata. No transferimos todos los genes, este es un proceso específico y muy preciso. Transferimos solamente el gen de interés. Y de esta manera, nosotros vamos a evitar el proceso de consanguinidad y bueno, vamos a determinar también con los elementos de control precisos cuándo se expresa ese gen, es decir, cuándo produce la proteína, en qué tipo de tejido la produce y en qué concentraciones. Entonces eso lo podemos nosotros determinar. Y por supuesto, podemos vencer la barrera de las especies. Es decir, podemos tomar un gen de una planta y expresarlo en un animal o expresarlo en una bacteria, etc. No importa la lejanía que estas especies puedan tener en el proceso evolutivo. Pero no se transfieren genes así nada más. Es decir, el proceso de transgénesis requiere un capital de conocimientos muy grande. O sea, a diferencia de la cruza normal, en la que son prácticamente situaciones de prueba y error, acá se requiere saber con toda precisión muchos elementos. Primero, necesitamos la identificación y el aislamiento de la secuencia que queremos transferir. El conocimiento de los mecanismos de regulación, tanto en el donador del gen como en el aceptor. Es decir, de qué manera se expresa, que lo controla
y los elementos fisiológicos y bioquímicos que hay en la expresión de este gen. Muchos genes que se expresan en una célula ajena pueden tener efectos dañinos, es decir, la célula lo reconoce como algo ajeno y reacciona contra estos. Entonces se necesita hacer un estudio muy grande para poder aplicar. ¿Para qué sirve esta tecnología? Es una tecnología similar a las otras tecnologías de selección y de mejoramiento genético empleadas en agricultura o en otras áreas del conocimiento. No tiene diferencias en ese sentido. Su propósito es elevar o mejorar las cualidades de un producto, en el caso que nos ocupa, de un producto agrícola, para generar un valor mayor, que es la aspiración de cualquier agricultor. En la actualidad se utilizan como bioreactores, es decir, un organismo que recibe un gen diferente a lo que posee y que empieza a fabricar una proteína tiene un interés importante. ¿En qué áreas? Por ejemplo, en la medicina. Les decía yo que es una fuente muy importante de medicamentos, de agentes terapéuticos distintos a las proteínas, péptidos y demás. Por supuesto, de vacunas. Un gran porcentaje de las vacunas que actualmente utilizamos es producido a través de este tipo de tecnología. Además, diría que la mayoría de las vacunas actuales se producen de esta manera. La industria es una fuente importante de metabolitos. Si un proceso industrial requiere un compuesto en particular para transformar o como insumo, la tecnología de transgénesis le proporciona un elemento muy importante para producir en grandes cantidades este tipo de metabolitos. Se utiliza en remediación. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros podemos generar tolerancias a metales pesados, a cierto tipo de plásticos, a derivados del petróleo, y entonces utilizar organismos como una fuente de limpiar o eliminar del ambiente ese tipo de compuestos, ¿no? Algunos se han probado con mucho éxito. En investigación es una fuente muy importante de modelos genéticos, es decir, si nosotros queremos estudiar cómo funciona un gen, cuál es su función, cuáles son sus elementos de control, procedemos al proceso de transgénesis. Los estudiamos en modelos que podemos controlar. De hecho, la transgénesis en nuestros laboratorios es una rutina, lo estamos haciendo constantemente. Y bueno, en la agricultura el propósito sería el desarrollo de nuevas cualidades en los cultivos. Bueno, ahora sí vamos a hablar de maíz. El maíz es una planta con mucho interés para los científicos. No solo es una planta interesante desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista nutricional. Las características de tener las dos flores separadas, de poder controlar procesos de polinización, etcétera, la hacen un modelo muy interesante para la investigación. Sin embargo, la planta de maíz es una planta que tradicionalmente es recalcitrante a los procesos de transformación. Es decir, es muy complicado transformar el maíz y regenerarlo. Sin embargo, bueno, se ha avanzado bastante. Inicialmente los procesos de transgénesis en plantas se lograron utilizando una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens. Esta bacteria, de manera natural, infecta plantas, casi todas las especies, salvo las de interés, los cereales, por ejemplo, no los infecta de manera natural. Esta bacteria lo que hace es introducir un material genético a la planta que infectó y con esto toma el control de la planta. La planta desarrolla un tumor, creo que todo el mundo los hemos visto en leguminosas y en otros lados, esos tumores grandes, acumulaciones celulares en las raíces. Cuando se conoció adecuadamente el proceso de transformación de la planta, se observó que este proceso podía utilizarse para llevar genes. Se eliminan los genes indeseables, aquellos que producen la enfermedad, una especie de cáncer en la planta, y se sustituyen por los genes que nos interesa transferir a la planta. Y de manera natural, la bacteria hace todo el proceso. Sin embargo, las plantas de mayor interés, como el trigo, como el maíz y otros cereales, son recalcitrantes a la infección por agrobacterias. De manera que se buscaron otras alternativas, y la alternativa más sencilla fue introducir directamente mediante un proyectil el material genético a la célula. ¿Por qué un proyectil? Las células vegetales tienen una cubierta muy rígida, muy resistente, que se llama pared celular vegetal. Y entonces, expulsando a gran velocidad un proyectil cubierto del material genético,
se puede romper esa barrera y cuando la bala se detiene, libera el material genético que se puede integrar o no al material genético que queremos transformar. De esa manera se logró la transformación de maíz, también con un gen de resistencia a un antibiótico. Esta tecnología de las balas pues es costosa. Hay que comprar la pistola, que es un artefacto caro, utilizar gases importantes y partículas o microbalas de oro u otros materiales inherentes. De manera que se siguió buscando la forma de transformar maíz prescindiendo de la biobalística y lo que se observó fue que el maíz era recalcitrante siendo una planta adulta a la infección por Agrobacterium, no así los callos de maíz. Las células vegetales son totipotenciales, las podemos cultivar en una gelatina nutritiva y a partir de ahí, con los cócteles de hormonas necesarios, podemos diferenciar esas células en cualquier tipo de tejido vegetal o en una planta completa. Esto se le llama cultivo de tejidos y es una tecnología rutinaria que incluso utilizamos en nuestras casas, los famosos coditos que utilizan nuestras mamás. En este proceso sí es susceptible de ser transformada por Agrobacterium. Entonces, una vez que se descubrió esto, el proceso se pudo hacer muy eficiente y muy barato. El primer maíz transgénico que se logró en laboratorio se logró en 1987 con genes de resistencia a canamicina, pero el primer maíz transgénico ya con un interés comercial fue liberado hasta 1996 por Monsanto, quien obtuvo una licencia para producirlo y comercializarlo. Este maíz llevaba un gen de resistencia a un herbicida que es el glifosato. Este maíz, déjenme comentarles que estuvo poco tiempo en el mercado. Después de un tiempo se empezó a observar que las plantas de maíz empezaban a manifestar ciertas deformaciones, la semilla se hacía muy blanda y por lo tanto muy sensible al ataque de insectos, etc. Entonces Monsanto retiró su planta. La razón, y esto generó una confusión enorme, no es la transgénesis por sí misma. La razón es que en ese momento las inserciones eran al azar. Si yo le disparo una bala a la planta, no sé a dónde se va a integrar el transgen que estoy llevando. Entonces, a veces estos transgenes se insertan en algún lugar de genes activos, provocando defectos. Esto nos vemos al inicio, las plantas se estudian muy bien para ver si hay cambios en sus estructuras y funcionamientos. Si se encuentra que no hay ninguno de estos cambios, pues esas plantas empiezan a reproducirse masivamente. Sin embargo, hay genes que se manifiestan tejido y temporalmente específicos, es decir, no se van a manifestar en los primeros estadios donde la gente los está estudiando, sino que pasan tiempo o en tejidos que aún no están presentes en esas plantas en el laboratorio, es donde se van a expresar. De manera que esto fue lo que se probó y entonces se eliminó del mercado. Pero no detuvo el proceso de la carrera, ya casi terminó. Hasta 2009, que es la cifra que tengo por ahí, existen ya alrededor de 135 millones de hectáreas cultivadas en 25 países. ¿Qué tipo de cosas se han producido en maíz? Yo hice una búsqueda anoche, nada más para qué hay en el maíz transgénico. Aunque la mayoría de los maíces de interés comercial están concentrados en tolerancia a herbicidas y resistencia a insectos, en realidad hay una gran cantidad de propuestas, solicitudes de autorizaciones o estudios experimentales por resistencia a virus, resistencia a bacterias y hongos, propiedades agronómicas como tolerancias a salinidad o a sequía, etc., calidad del producto, elevar sobre todo propiedades nutricionales, resistencia a nemátodos, maíces adecuados para transformar su material celulósico en etanol y otros biocombustibles, biopolímeros y metabolitos secundarios. Es decir, tenemos una gran cantidad de modelos de maíz, no únicamente tolerantes a herbicidas o a insectos. De manera muy breve les contaré que la mayor cantidad de maíz que está disponible para su uso en agricultura es el famoso maíz BT. ¿Qué es maíz BT? Bueno, la palabra BT o el acrónimo SBT viene del nombre de la bacteria Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis es una bacteria que se conoce desde principios del siglo XX que produce sustancias tóxicas a determinado tipo de insectos.
Cuando se estudió adecuadamente el proceso, se observó que durante el fenómeno de esporulación de esta bacteria produce una proteína cristalina que se llama, con mucha imaginación, proteína Cri, que es una toxina. Esta toxina es capaz de tener actividad contra un amplio espectro de organismos, básicamente insectos y algunos nematodos. Lepidópteros, coleópteros, hemípteros, dípteros, etc. son su rango. Una cualidad muy importante de esta proteína es su alta especificidad. No afectan más que a una variante particular de insecto y no a ninguna otra, y sobre todo en un estado larvario. Otro aspecto es que se conoce casi tantas proteínas Cri como insectos plagas se conocen, y cada día se están buscando nuevas. Si nosotros encontramos que ese insecto no es resistente a una proteína Cri particular, basta ir al campo, tomar bacterias y empezar a hacer bioensayos para ver qué proteína le da a ese insecto en particular. Hasta donde sabemos son inocuas totalmente a humanos y a otros animales por la alta especificidad contra los insectos blancos. Obtenerla es relativamente fácil. Sacamos de donde sea Bacillus thuringiensis, habita en el suelo, en cualquier sitio, identificamos la proteína Cri en cuestión, obtenemos el gen y transformamos una planta como el maíz. Y entonces la planta se convierte en maíz que expresa la proteína Cri. Y a este tipo de plantas les llamamos maíz BT. ¿Qué tipo de ventajas tiene este tipo de transgénesis? Bueno, las delta-endotoxinas, las proteínas Cri, son altamente específicas contra un blanco. Es decir, no afectan a otros insectos ni a otros organismos. Otra ventaja es que no hay problemas de residuos, no son tóxicas a humanos ni a otros animales. La primera cualidad, que es una ventaja, es también su principal desventaja, como vamos a ver adelante. No se ha reportado una competencia ventajosa contra el uso de ciertos insecticidas en cierto tipo de modelos agrícolas. Y bueno, con los elementos de regulación adecuados nosotros podemos lograr que las plantas expresen la proteína Cri en el tejido y en el momento que nosotros deseamos. Se puede regular las circunstancias en que se expresan, es decir, podemos determinar cuándo, por ejemplo, solo cuando la hoja sea mordida por el insecto y no en otro momento. Podemos lograr que se expresen en una cierta edad de la planta y que por supuesto no se produzcan ni en polen, ni en flores, ni en otros elementos, por supuesto en los granos del elote y todo ese tipo de cosas. ¿Cuáles son las desventajas? Decía yo que su principal virtud es también su principal desventaja. La alta especificidad la hace inútil contra otro insecto distinto para el que se diseñó. Esa es una primera situación. De manera que si nosotros queremos aplicarla lejos o en otro campo para el que fue diseñada, pierde totalmente su efectividad. A diferencia de lo que dice la publicidad de este tipo de plantas, de que elevan la productividad y otro tipo de cosas, por supuesto el maíz BT también es muy sensible a los aspectos culturales del maíz, es decir, el riego, la existencia de otro tipo de tecnologías, donde resulta efectiva en ciertas condiciones. Se ha reportado también la aparición de los primeros insectos con tolerancia a las proteínas Cri, de manera que las compañías se ven obligadas a constantemente estar haciendo escrutinios para descubrir nuevas variantes de la proteína Cri, lo que se mete en una carrera muy similar a la que se ha desarrollado con los insecticidas. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Y decía que es muy sensible a factores bióticos y abióticos. Ahora, otra desventaja no de la tecnología tiene que ver con la propiedad. La mayoría, o si no es que la totalidad de variantes BT están bajo patente de cierto tipo de compañías o laboratorios. La controversia generada en torno a los transgénicos pues ha presionado a la misma industria y a los procesos de investigación a buscar alternativas. Y muchas de estas alternativas han resultado incluso más debatidas que el transgénico original. Una de las primeras eventos que se le ha cuestionado a esta tecnología es la posibilidad de que haya flujo de genes de las plantas de interés a plantas cercanas o silvestres, ¿no? Para evitar eso, las compañías han diseñado, por ejemplo, el caso de plantas infértiles. Nosotros sabemos que esta tecnología la comercializa Monsanto, pero esta tecnología tiene un problema muy fuerte.
atenta directamente contra prácticas culturales ancestrales, la posibilidad de guardar semilla, a reproducirla, incluso hacer cruzas dentro de los mismos campos agrícolas, ¿no? Entonces, esto es un gran problema. Otra alternativa es la expresión temporal, es decir, que solamente se exprese cuando se requiere, en ningún otro momento, o bien técnica específica. Una de las mayores críticas que se le hacía a esta tecnología es que para seleccionar las plantas transformadas se metía un gen marcador, generalmente una resistencia a un antibiótico. De manera que yo cultivo plantas en una cajita o células, les pongo el antibiótico y las que se mueran es que no están transformadas. De esa manera selecciono las plantas transformadas. Ahora existen tecnologías que permiten extraer el gen marcador una vez que hemos seleccionado a la planta transformada. Y de esa manera evitamos andar distribuyendo o liberando resistencias a antibióticos, que era una de sus principales críticas. Sin embargo, este rescate del marcador tiene un problema o conlleva un problema para el resto de la sociedad. No podemos distinguir una planta transgénica de una que no lo es, porque utilizábamos el marcador de selección para rastrearlas en el campo. Incluso grupos como Greenpeace tenían ya sus kits de detección que les permitían en el mismo campo detectar la tolerancia a algún antibiótico como marcador de selección. Al rescatar el marcador se pierde esta posibilidad, a menos que secuenciáramos el genoma completo, lo que económicamente pues es inviable. Se ha debatido mucho en este asunto de romper las barreras de la especie y la posibilidad de que estemos introduciendo a los sistemas agrícolas genes que no sabemos cómo se van a comportar en el ambiente, no hay estudios suficientes. Y entonces ha surgido dentro de la comunidad científica una postura. ¿Por qué no utilizar genes que ya están dentro del mismo sistema y simplemente elevar su frecuencia a través de estos procesos de transgénesis? Esto se ha logrado con mucho éxito en arroz. En arroz se ha detectado un gen responsable de la resistencia a una bacteria, Pseudomonas, y este gen se introdujo en plantas que eran sensibles, pero dentro de la misma especie, dentro del mismo grupo, y se logró plantas resistentes, que sería exactamente el mismo factor de cruza, pero con un solo gen, por supuesto. Y bueno, para los bioreactores se han propuesto otro tipo de modelos, es decir, no utilizar maíz ni este tipo de cosas, sino material de desecho de la actividad agrícola como fuente. De manera que no es necesario cultivar maíz como fuente de... Y bueno, se habla ya de la biología sintética y otra serie de procesos de los que podemos hablar después para producir materiales que nos interesen sin tener que llevar la planta al campo. A manera de conclusión muy parcial todavía, entonces la tecnología de los transgenes, de la transgénesis, ha mostrado un gran potencial, sobre todo en campos muy específicos que tienen que ver con la medicina, con la industria farmacéutica, con la remediación y en la investigación. En la agricultura, bueno, hay ventajas, hay estudios en cierto tipo de condiciones. Sin embargo, los investigadores sabemos que esta tecnología solo sirve para lo que se diseñó, es decir, no agrega cualidades distintas a aquella determinada por el gen, tal y como nos dice la mercadotecnia, que las plantas transgénicas por sí solas son más productivas o este tipo de cosas. Eso lo vemos perfectamente que es falso. Y en cada caso tenemos que estudiarlo, porque cada caso es particular. No es lo mismo transformar una planta de maíz que transformar una planta de sorgo por factores ecológicos y factores culturales y otro tipo. Entonces, cada caso debe ser analizado por separado. Entonces, hasta aquí quisiera yo dejar la plática para continuar y al final discutir.